negué a prestarle dinero a mi madre, así que ella expuso un secreto. Ahora me ruega que... Tengo 29 años, soy mujer, vivo en Edimburgo y trabajo desde casa como diseñadora de UI/UX. Vivo sola en un apartamento pequeño y limpio que he convertido en mi hogar. El espacio justo para mí en la tranquilidad. No busco problemas. No me entrometo en asuntos familiares. Siempre me he mantenido en mi carril. Pero, aparentemente, ser la callada te convierte en el blanco más fácil. Mi madre tiene 57 años. Todavía vive en Dundee, alquilando la misma casa adosada en la que ha estado desde el divorcio. No trabaja, no lo ha hecho en años, pero siempre encuentra maneras de salir adelante, generalmente involucrando la billetera de otra persona. Al crecer, aprendí pronto que sabía cómo tergiversar las cosas. Si no se salía con la suya, encontraba algo para tener sobre tu cabeza. Solía pensar que estaba a salvo de eso porque nunca le di nada que pudiera usar. Resultó que estaba equivocada. Hace 2 meses, recibí un mensaje de texto suyo de la nada. Sin saludo, solo puedes enviar 10.000. Urgente, vida o muerte. Eso fue todo. 10.000 libras. Sin explicación. La llamé. No contestó. Le respondí preguntando para qué era. Y ella respondió, no es algo que quiera explicar por mensaje. Solo sé que es grave. Me ofrecí a reunirme con ella en persona. Terreno neutral. Un café, quizás. Se negó. Dijo que estaba demasiado estresada y que yo lo estaba empeorando al no ayudarla de inmediato. Pasaron unos días, luego llamó, llorando, diciendo que era vida o muerte. Le pregunté qué estaba pasando exactamente, pero siguió esquivando la pregunta. Se sintió extraño. No sonaba asustada. Sonaba dramática. Fue entonces cuando le pedí a Alan, mi primo mayor que vive a 20 minutos de ella, que la revisara. Fue a la mañana siguiente y dijo que estaba bien. Un poco alterada, seguro, pero sin ningún peligro. Así que la confronté de nuevo. Le dije que no me sentía cómoda enviando esa cantidad de dinero sin saber para qué era. Ella explotó. Me dijo que era despiadada. Dijo que era fría como mi padre y que nunca debería haber esperado nada mejor de mí. No alcé la voz. No discutí. Simplemente dije que no iba a cambiar de opinión. Fue entonces cuando se recostó en su silla, me miró fijamente a los ojos y dijo, bien, si quieres jugar así, entonces quizás la verdad deba salir a la luz. Honestamente, pensé que estaba mintiendo. Siempre ha sido buena en el chantaje emocional. Culpa, vergüenza, silencio, lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Pero esto se sintió diferente. No estaba gritando. No estaba llorando. Simplemente lo dijo y se fue. Al día siguiente, mi tía me llamó llorando. No había hablado con ella en meses. Me preguntó si lo que dijo mi madre era verdad. Le pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando me lo dijo. Mi madre la había llamado a ella y a otros 3 de mis familiares para decirles que mi padre, el hombre que me crió, con quien pasé todas las navidades y veranos después del divorcio, en realidad no era mi padre biológico. Dijo que lo había mantenido en secreto por mi bien, pero que ya no iba a encubrir a alguien que no podía ayudarla a cambio. Lo hizo sonar noble, como si estuviera sacrificando su propia comodidad para revelar una verdad oculta durante mucho tiempo, pero no fue por mí. Fue para castigarme. Les dijo que había tenido una aventura de una noche mientras estaba casada. Que había tenido dudas incluso cuando estaba embarazada que mi padre nunca supo. No tenía ni idea. Ninguna. No era algo que jamás hubiera sospechado. Me parezco a mi padre, hablo como él. Siempre hemos sido cercanos. Si esto era cierto, y todavía no estaba segura de que lo fuera, entonces significaba que todo lo que creía sobre mi familia tenía grietas que nunca había visto. La llamé, furiosa. Contestó y actuó como si fuera un día cualquiera. Dijo que no quería decírselo a nadie, que solo estaba dolida y necesitaba apoyo. De hecho, dijo, tú me obligaste a hacerlo. Le colgué, bloqueé su número. Durante una semana, hubo silencio. Luego me envió un correo electrónico, dijo que quería hablar, pero solo si aceptaba que el resto quedara entre nosotras. ¿Qué resto? No respondí. Luego Alan volvió a llamar. Aparentemente, apareció en su casa sin avisar, diciendo que tenía que contarle a alguien la historia completa, pero necesitaba asegurarse de que no se divulgara. Ahora siento que hay más y no sé si quiero escucharlo. Todavía no he hablado con mi padre. Ni siquiera sé cómo empezar esa conversación si esto resulta ser cierto. Pero lo que sí sé es que mi madre cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. No solo usó un secreto como arma. Lanzó una granada justo en medio de mi vida porque no le envié dinero. Y ahora me está rogando que no se lo diga a nadie más. El kit de ADN llegó en una caja blanca lisa. Sin logotipos, sin colores, solo un código de barras y un número de seguimiento. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la encimera de mi cocina durante 2 días antes de finalmente sentarme, leer las instrucciones y escupir en el tubo.
Se sintió surrealista, como si estuviera haciendo algo ilegal, aunque era mi propia historia la que estaba persiguiendo. Sellé la muestra, la dejé en la oficina de correos esa tarde y no miré atrás. El tiempo de espera era de 3 a 5 semanas. No quería quedarme inactiva, así que mantuve mi mente ocupada revisando algunas cajas viejas que mi madre dejó en mi casa hace años. Solía dejar cosas al azar en mi piso cuando estaba entre apartamentos. La mayoría eran basura, vales caducados, cargadores rotos, calendarios desactualizados. Pero encontré un sobre que me llamó la atención. Papel rojo y grueso sellado con cinta adhesiva que empezaba a curvarse por los bordes. Dentro estaba mi certificado de nacimiento. Pero había algo raro. La sección para el nombre del padre estaba completamente en blanco. Sin nombre, sin firma. Nunca lo había mirado de cerca antes. Siempre asumí que mi padre había sido incluido como se suponía que debía ser. Debajo del certificado había una carta doblada. Papel amarillento, tinta corrida, letra desconocida. La carta era corta. Mencionaba a alguien llamado Derek, diciendo que tenía derecho a saber de su hija antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé con ese nombre durante mucho tiempo. Derek. No significaba nada para mí. Llamé a mi tía, la que me había llamado llorando después de la dramática revelación de mi madre. Le pregunté si conocía a algún Derek relacionado con mi madre. Se quedó callada un momento y luego dijo que Derek era alguien que mi madre había conocido en sus 20 años, antes de conocer a mi padre. Aparentemente, eran cercanos, pero luego mi madre lo evitó y nadie volvió a saber de él. Tomé eso como punto de partida. Con el pequeño detalle que mi tía recordaba de que vivía en Manchester y trabajaba en un taller, busqué en línea. Había docenas de hombres llamados Derek en esa zona, pero solo 2 coincidían con la edad y el origen aproximados que buscaba. Les envié a ambos mensajes privados y educados mencionando el nombre de mi madre y preguntándoles si la habían conocido a principios de los 90. Uno de ellos respondió al día siguiente. Confirmó que sí, que habían salido brevemente. Ella desapareció inesperadamente, dijo que no estaba lista para un compromiso, que no quería hijos y cortó todo contacto. Le pregunté si estaría dispuesto a conversar. Aceptó, pero quería ir despacio, sin grandes revelaciones, sin suposiciones, solo una charla. Fue cauteloso, pero curioso. Mientras tanto, ignoré todas y cada una de las llamadas y mensajes de mi madre. Ya había bloqueado su número, pero empezó a usar otros diferentes. También los bloqueé. Luego empezó a enviar correos electrónicos. No respondí. No quedaba nada que decir. No le debía acceso a mí. No después de la forma en que usó una verdad que me cambió la vida como arma. Los resultados del ADN llegaron exactamente 19 días después de enviar la muestra. Vi la notificación por correo electrónico mientras trabajaba. No la abrí de inmediato. Esperé hasta el final del día, me senté con mi computadora portátil, respiré hondo e inicié sesión. Los resultados fueron claros. Mi padre biológico no era el hombre que me crió. La coincidencia para un posible padre biológico se indicó con una confianza relativa del 99.98%. El nombre de Derek, el mismo hombre que había respondido a mi mensaje. No lloré. No grité. Simplemente me quedé sentada, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. No se trataba de lo que había perdido. Se trataba de los años de silencio y manipulación y de cuánto esfuerzo había puesto mi madre en mantener esto enterrado solo para arrojármelo a la cara cuando no obtuvo lo que quería. Volví a contactar a Derek. Esta vez le conté todo. Estaba atónito. Dijo que siempre se había preguntado si algo así podría haber sucedido, pero nunca tuvo pruebas. No presionó para nada, solo dijo que estaba ahí si quería hablar más. Más tarde esa semana recibí otro sobre rojo. Esta vez fue entregado en mano. Sin sello. Lo dejaron en el buzón de mi edificio. Dentro había una carta de mi madre. No era una disculpa. Era defensiva. Dijo que solo hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y que yo no entendía las decisiones que tuvo que tomar. Al final, me pidió que no le contara todo a Derek. Dijo que algunas cosas era mejor dejarlas sin decir. Tiré la carta a la basura. El silencio entre nosotras es permanente ahora y, por primera vez, no me siento culpable por ello. Reservé el tren a Glasgow para el sábado por la mañana. Sin explicaciones, sin pistas, solo una llamada rápida a mi padre diciendo que quería visitarlo el fin de semana. Dije que era solo para ponernos al día y él estaba encantado. Había pasado un tiempo. Cuando llegué, me abrazó con fuerza y me dijo que parecía que necesitaba descansar. La casa tenía el mismo olor a té fuerte. Su perro acurrucado junto al fuego. El sonido de su vieja radio zumbando de fondo. Siempre se sentía tranquilo aquí. Cenamos, solo los dos. Habló de sus plantas de tomate, de un vecino que seguía pidiéndole prestada la escalera y de un documental que había visto sobre Gales. Escuché, asentí, hice preguntas. Fue tranquilo. Cuando recogieron los platos y sirvieron el té, dirigí suavemente la conversación hacia el pasado.
Le pregunté cómo conoció a mi madre de nuevo, cuándo, dónde, cómo era ella entonces. Sonrió, me contó sobre un pub en Dundee y cómo ella le derramó vino en el regazo en su primera cita. Luego pregunté si alguna vez se había hecho una prueba de paternidad cuando yo nací. Se quedó paralizado por un segundo, pero fue suficiente. No se enojó ni se puso a la defensiva. Simplemente bajó la mirada, luego la levantó y dijo, nunca hubo una razón. Eras mía en el momento en que te sostuve. Asentí. No dije nada más. Me quedé a pasar la noche y me fui a la mañana siguiente. Me despidió con la mano desde el porche. Igual que siempre. De vuelta en Edimburgo, llegué a casa y encontré otro sobre. Este estaba pegado a mi puerta, de nuevo su letra. Dentro había fotos antiguas. Mi madre y un hombre más joven, Derek, abrazados, riendo en un parque, besándose fuera de un cine. Una foto era en una habitación de hospital. Ella parecía pálida y él estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. La nota decía, abres la puerta. No vayas más allá. Llamé a Derek a la noche siguiente y le conté sobre las fotos. Él recordaba la visita al hospital, dijo que ella le había dicho que era un susto de embarazo, y luego desapareció una semana después. Siempre pensó que era extraño. Le envié una captura de pantalla de mis resultados de ADN. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su mensaje fue corto. Creo que necesitamos hablar. Acordamos reunirnos en persona. Un café tranquilo en las afueras de Manchester, a medio camino entre donde estábamos ambos. No sabía qué esperar, pero llegó a tiempo. Más mayor ahora, claramente, pero algo en sus ojos me resultó familiar. Nos sentamos y me pidió la historia completa. Se la conté, todo, desde el mensaje pidiendo dinero hasta el sobre rojo y los resultados de la prueba. Escuchó sin interrumpir. Luego me contó lo que sabía. Ella nunca le había dicho que estaba embarazada. No tenía ni idea de que siquiera tuviera un hijo. La visita al hospital, la recordaba con detalle. Ella había llorado, dicho que tenía miedo, y luego simplemente desapareció de su vida. Cuando le mostré la carta del sobre rojo, la que decía que él tenía derecho a saber, se quedó callado durante mucho tiempo. Mientras tanto, mi madre lo intentó de nuevo. Esta vez, no llamó, no envió mensajes de texto. Dejó una carta en el buzón de mi edificio. La recepcionista la reconoció de antes. Dijeron que esperó afuera casi una hora. No intentó subir, pero antes de irse, le entregó una nota doblada a la recepcionista. Decía, tú hablas, yo hablo. Elige el silencio. Ahí estaba de nuevo. Sin arrepentimiento, sin explicación, solo una amenaza. No respondí. Llamé al administrador del edificio y me aseguré de que su nombre se agregara a la lista de personas a las que no se permite entrar. Estuvieron de acuerdo. Cambié mi correo electrónico, ajusté mi configuración, bloqueé nuevos números. No le iba a dar otra vía de acceso a mi vida. Derek volvió a llamar más tarde esa semana. Quería reunirse una vez más. Dijo que tenía algo que mostrarme. Una caja de cosas que mi madre le había enviado hacía décadas. Cartas, una postal de Portugal, una foto de ella sosteniendo un bebé sin etiqueta. Dijo que nunca entendió realmente por qué se las envió, especialmente después de cortar el contacto, pero ahora se preguntaba si ella había estado tratando de dejar migas de pan sin querer. Acepté reunirme de nuevo. No sé qué hay dentro de esa caja, pero tengo la sensación de que no son solo recuerdos. Si tiene tanto miedo de lo que pueda encontrar, hay algo más grande enterrado en su pasado. Algo que sabe que la quemará si sale a la luz, y estoy empezando a creer que Derek podría no haber sido el único al que dejó plantado con un secreto. Después de que Derek vio los resultados del ADN, las cosas no se calmaron. Se intensificaron. Pensé que tal vez retrocedería, se tomaría un tiempo para asimilar todo. En cambio, insistió en una reunión. Acordamos reunirnos en el mismo café a medio camino entre Edimburgo y Manchester. Cuando entré, ya estaba en una mesa de la esquina, con 2 cafés delante. Me pidió la historia completa. Se la conté toda, la petición de 10.000 libras, las vagas amenazas, la falsa historia del hospital, los sobres rojos. Escuchó, asintiendo en silencio. Luego admitió que siempre había sospechado que algo no andaba bien. En aquel entonces, mi madre simplemente desapareció después de la visita al hospital. Pensó que tal vez no quería ser madre. Nunca supo que yo existía hasta ahora. Dijo que no iba a forzar nada, pero que quería estar cerca si yo lo aceptaba. Le dije honestamente que necesitaba tiempo. Esto no era algo que pudiera resolver de la noche a la mañana. Él lo respetó. Terminamos la reunión en terreno neutral. Cuando llegué a casa, había un mensaje de voz en mi teléfono fijo. Mi madre debió encontrar otro número para usar porque ya había bloqueado todos los que conocía. Debió usar uno nuevo. Esta vez, no estaba llorando. Estaba furiosa. Dijo que la había humillado al correr a Derek y airear cosas que no necesitaban ser abiertas. No respondí.
Silencié el número. 2 horas después, recibí un nuevo mensaje de un número completamente diferente. Solo decía, sigue enviándome mensajes y le contaré todo. No tenía ni idea de quién era él. Derek, mi padre, ¿alguien más? No respondí, pero 2 días después, apareció un mensaje de Facebook de alguien llamado Janice. Casi lo borro pensando que era spam, pero el nombre me sonaba vagamente familiar. Se presentó como alguien que solía trabajar con mi madre hace años, cuando tenía un trabajo en una pequeña empresa de contabilidad. Dijo que no quería entrometerse, pero pensó que debía saber algo. Dijo que recordaba a mi madre contando historias sobre un hombre que le pagaba para que guardara silencio, y que ocasionalmente se jactaba de tener algo contra alguien rico y lo suficientemente tonto como para creer cualquier cosa. Llamé a Janice más tarde ese día. Se mostró cautelosa, no quería verse arrastrada a nada, pero me contó que en aquel entonces, mi madre siempre tenía dinero, incluso cuando no trabajaba. Cuando la gente preguntaba, ella se reía y decía que tenía respaldo privado. Janice nunca insistió demasiado, pero recordó un nombre que mi madre dejó escapar. Loan. Ese nombre me golpeó como un ladrillo. Lo había visto antes en el dorso de la carta dentro del sobre rojo. Estaba escrito débilmente con tinta azul. Señor Jean. Lo había pasado por alto en las primeras lecturas. Empecé a buscar. No había muchos Jewelins por ahí, pero finalmente encontré un antiguo anuncio de un abogado jubilado con ese nombre con sede cerca de Stirling. Su sitio web estaba desactualizado, pero todavía había un número y una opción para reservar una consulta. Hice una cita con el pretexto de necesitar ayuda con asuntos legales familiares. Cuando llegué, su oficina estaba en un antiguo edificio de arenisca, ordenado, silencioso, demasiados archivos de papel apilados en estanterías de madera. Me saludó cortésmente, me ofreció té y me preguntó qué me traía por allí. Di una razón falsa, dije que estaba trabajando en mi propio testamento y tenía algunas preguntas sobre las leyes de herencia. Luego, a mitad de la conversación, mencioné el nombre completo de mi madre y le pregunté si alguna vez había sido cliente suya. Su expresión cambió instantáneamente. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente se quedó callado un instante demasiado largo. Luego dijo, no estoy autorizado a discutir asuntos de clientes, incluso si el cliente ya no está activo. Dije, entiendo y me levanté para irme. Pero antes de que lo hiciera, dijo, algunas verdades no están enterradas. Están guardadas. Y a veces los clientes nos pagan para mantenerlas guardadas. Eso es lo mejor que puedo decir. Le di las gracias y me fui. Esa noche, empecé a revisar de nuevo todas las cajas y sobres viejos que tenía. Tomé fotos de todo, las etiqueté, las subí a una unidad en la nube por si acaso. No estaba siendo paranoica, estaba siendo cuidadosa. Alguien había pagado por silencio, y mi madre estaba aterrorizada de que descubriera lo que ese silencio estaba protegiendo. Pero ahora, yo no era la única que hacía preguntas. Derek me llamó de nuevo esa semana. Dijo que también estaba tratando de encontrar a alguien. Un viejo amigo de mi madre que había desaparecido repentinamente a finales de los 90. Dijo que cuanto más pensaba en las cosas, menos sentido tenían. El momento, el secreto, el dinero. Parecía un patrón. Y tal vez el mayor temor de mi madre no era solo que Derek descubriera que yo existía. Tal vez era sobre quién más podría salir a la luz si seguíamos investigando. Después de salir de la oficina del señor Lin, dejé de tratar esto como un drama familiar y empecé a tratarlo como una investigación en toda regla. Los secretos de mi madre no eran solo emocionales. Estaban ligados a dinero, manipulación y cortinas de humo legales. Abrí mi computadora portátil esa noche y busqué su nombre en todas las bases de datos de registros financieros que pude encontrar. Usé su nombre actual, su nombre de casada y luego probé con su apellido de soltera. Fue entonces cuando encontré algo. Una sociedad de responsabilidad limitada disuelta registrada con su apellido de soltera. Se cerró hace 3 años, pero los registros mostraban una cuenta bancaria que no había sido marcada como cerrada. La rastreé a través de directorios antiguos y me di cuenta de que la cuenta todavía figuraba como activa con restricciones. No me dijo mucho, pero fue suficiente para saber que todavía había movimiento detrás de la cortina. Llamé a Clara, una vieja amiga suya que solía estar involucrada en un vago negocio de bienestar que iniciaron juntas. Clara y yo no habíamos hablado desde que era adolescente. Ni siquiera estaba segura de que contestaría, pero lo hizo. Al principio se mostró cautelosa, dijo que no había hablado con mi madre en años. Le dije que esta no era una llamada social. Necesitaba saber si recordaba algo sobre acuerdos financieros que mi madre pudiera haber hecho. Clara admitió algo que me heló la sangre. Dijo que mi madre una vez le contó que había recibido un acuerdo, no por una demanda, sino por un acuerdo privado. No sabía de quién era. Solo sabía que mi madre bromeó una vez diciendo que el dinero era un seguro por si mi hija se volvía contra mí.
Esas fueron sus palabras exactas. Fui a mi banco a la mañana siguiente. Pregunté si había habido algún intento reciente de transferencia bancaria que no se hubiera realizado. La cajera revisó, hizo una pausa y dijo que había habido uno marcado por actividad inusual hacía unas semanas. Se bloqueó automáticamente debido a credenciales de remitente irregulares. El remitente, KL Holdings. Nunca había oído hablar de eso. Busqué el nombre y descubrí que figuraba como una empresa inactiva vinculada a una firma de asesoría legal ahora desaparecida. Lo curioso es que alguna vez estuvo asociada con el antiguo bufete de abogados de Derek, antes de que él se retirara del trabajo corporativo. Llamé a Derek. Estaba sorprendido. Nunca había oído hablar de KL Holdings y no reconocía el nombre de la empresa. Pero en el momento en que mencioné que estaba vinculada a su antigua oficina, dijo que se pondría en contacto con un antiguo colega. Unas horas más tarde, me devolvió la llamada. Su contacto había encontrado el intento de transferencia bancaria, y era real. Peor aún, el banco tenía un registro de que la cuenta fue congelada después de que un tercero llamara y afirmara que me estaban manipulando para que aceptara fondos. Ese tercero usó un nombre, una dirección que coincidía con la de mi madre. Ella me había bloqueado para que no recibiera dinero que pensaba que podría usar en su contra. No la llamé. Le envié un correo electrónico directo con una sola frase. Celo de la cuenta. Su respuesta llegó 2 horas después. Me estás empujando a lugares peligrosos. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, alguien deslizó un sobre por la ranura de correo de mi puerta. Sin marcas, sin remite, solo papel doblado. Dentro había una fotocopia de una alta hospitalaria de la semana en que nací. El nombre del paciente no era el suyo. Decía Mary Jones. No lo reconocí. Busqué el nombre y encontré un obituario. Mary Jones había fallecido hacía 10 años en Dundee, la misma ciudad donde nací. Luego miré el número de identificación del hospital en el alta. Coincidía con el de mi certificado de nacimiento oficial. Y cuando investigué más, descubrí que el hospital tenía antecedentes de errores administrativos y registros mal gestionados en esa época debido a la falta crónica de fondos y la mala supervisión. Ahora tenía 2 nombres diferentes adjuntos al mismo expediente hospitalario. Investigué más a fondo. Ese hospital fue señalado hace años por el manejo indebido de registros. Había salido un informe importante sobre archivos perdidos, identificaciones duplicadas y algunos casos de uso indebido de la identidad de pacientes. Sin embargo, ninguno de los cuales había llevado a investigaciones completas debido a la falta de recursos. Esto ya no era solo un caso de una madre ocultando una aventura. Parecía que alguien había cubierto sus huellas usando la identidad médica de una mujer fallecida. Si mi madre tomó prestada la identidad de Mary Jones para protegerse, para protegerme a mí o para algo más siniestro, no lo sabía. Pero lo que sí sabía era esto. Todo lo que creía sobre mi infancia, desde quien me crió hasta cómo nací, ahora estaba en duda. Llamé a un abogado a la mañana siguiente. No al señor Lean, sino a uno nuevo. Más joven, neutral y completamente ajeno a cualquier persona involucrada. No compartí todos los detalles, solo los documentos. Necesitaba a alguien objetivo, alguien que pudiera decirme si esto era solo un viejo error o si accidentalmente me había metido en algo mucho más serio. Y mientras estaba en la oficina del abogado revisando copias, mi vecino me envió un mensaje de texto para decirme que alguien estaba parado afuera de mi edificio mirando las ventanas, sin tocar, sin moverse. Solo esperando. Después de ver los registros del hospital y confirmar el nombre falso, dejé de esperar que mi madre arreglara las cosas. Reuní todo lo que tenía. Resultados del ADN, la transferencia bancaria bloqueada, los detalles de la empresa, el nombre Mary Jones, la críptica advertencia del abogado y el documento del hospital con la identificación incorrecta. Lo expuse todo en un correo electrónico, directo y sin emoción. Le dije que sabía que había ocultado más que una simple aventura. Dije que podía contarme toda la verdad ahora, o hablaría con un abogado y haría todo público. Le di 5 días para responder. No respondió. En cambio, recibí una carta de un bufete de abogados en Dundee. Llegó por correo certificado. La carta me acusaba de acoso, difamación y chantaje emocional. Según su abogado, yo estaba amenazando con sabotear su nombre y su paz por beneficio personal. La carta exigía una retractación completa de todas las acusaciones y un acuerdo firmado para cesar cualquier contacto futuro. Era formal, fría y venía con una amenaza de acciones legales si no cumplía. No respondí. Tampoco contacté al bufete. En cambio, reservé una llamada con un servicio de mediación familiar y solicité una reunión supervisada para resolver malentendidos históricos con respecto a la identidad y el historial financiero. Se pusieron en contacto con ella y programaron una sesión neutral. Ella no se presentó.
El mediador esperó media hora y luego me envió una nota confirmando su ausencia. Esa misma semana, Derek vino a Edimburgo. Nos reunimos en un pequeño espacio de coworking que alquilé para tener privacidad. Traía un archivo consigo, nueva información. Un amigo suyo del mundo legal había estado investigando. Dentro había notas de contabilidad de la empresa con la que mi madre había trabajado antes de cerrar la suya. Los registros mostraban que había estado recibiendo depósitos anónimos constantes desde el año en que nací. Un pago estaba etiquetado como discreción postnatal. Otro era retención recurrente. Las cantidades no eran enormes, pero eran regulares e ilocalizables. Quienquiera que lo hubiera configurado se había esforzado por mantener limpio el rastro documental, pero había suficiente para sugerir un patrón. Le habían pagado para que se fuera después de tenerme, y ella había aceptado. No lo hice público. No empecé a llamar a parientes. Usé una cuenta de correo electrónico anónima y me uní a un foro de asesoramiento legal. No para publicar toda la historia, sino para preguntar sobre definiciones legales. Pregunté si alguien daba a luz con otro nombre, recibía pagos para guardar silencio y ocultaba la identidad paterna. ¿Cuenta como identificación errónea o fraude? Un asistente legal respondió. Dijeron que podría considerarse como identificación errónea de un menor, posiblemente fraude de adopción. Especialmente si el nacimiento se registró con un nombre falso o si la sección de paternidad se falsificó deliberadamente. Dependería de qué documentación se presentó y si hubo intención de engañar a una agencia gubernamental. Todavía no estaba buscando presentar cargos. Necesitaba a alguien neutral que me guiara. Me puse en contacto con Alan, mi primo que había ido a ver a mi madre durante su falsa emergencia hacía semanas. No le había contado todo entonces. Ahora sí. Le envié un PDF sin explicaciones dramáticas. Solo nombres, movimientos bancarios, notas de pago, cronogramas y una copia del documento del hospital con la identidad falsa. Escribí un mensaje corto. Estoy tratando de entender qué significa todo esto. Si tienes alguna idea, te lo agradecería. Alan me llamó al día siguiente. Dijo que cuando era más joven, siempre sintió que algo en ella no encajaba, como si hubiera partes de su historia que se negaba a que nadie tocara. Pero nadie tuvo pruebas. Dijo que si quería seguir investigando, me apoyaría. Esa noche, alguien me llamó desde un número restringido. Dejé que saltara al buzón de voz. Era ella. Su voz era plana. Sin llorar, sin gritar. Dijo que quería una reunión privada. Dijo que estaba lista para confesar todo. Que había terminado de pelear y explicaría lo que realmente sucedió. No he respondido. Ya me he puesto en contacto con un nuevo abogado, alguien completamente desconectado de las personas en mi historia. Les envié todos los documentos, todas las fechas, cada detalle que tenía. Empezaron a revisarlo todo en silencio porque de lo que sea que mi madre tenga miedo, ya no se trata solo de mí. Se trata de hasta dónde llegó para desaparecer de algo o de alguien y de lo que ha estado ocultando desde entonces. Nos reunimos en una sala privada alquilada encima de un café cerca de la estación de Waverley. Elegí la ubicación, neutral, tranquila, cerca de lugares públicos. Llegué temprano y coloqué una pequeña grabadora de voz sobre la mesa. Sin trucos, sin dispositivos ocultos. Estaba allí a la vista. Ella lo vio. No hizo preguntas. Entró con un abrigo beige que no había visto en años. Cabello recogido, sin maquillaje. No me saludó, no sonrió. Por primera vez, esperó a que yo hablara. Le pregunté por qué le había dicho a la familia que yo no era hijo de mi padre, por qué dejó que todo se descontrolara, por qué el dinero siempre fue la razón de cada tormenta que creó. Se quedó inmóvil durante mucho tiempo antes de hablar. Luego dijo que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con lo que sucedió después de que nací. Admitió que había estado viendo a Derek mientras todavía salía con mi padre. Cuando descubrió que estaba embarazada, entró en pánico. No sabía quién era el padre. Mi padre acababa de conseguir un nuevo trabajo y le propuso matrimonio rápidamente después de que ella se lo contara. Fue conveniente. Ella lo dejó pasar. Se dijo a sí misma que él sería un buen padre, pero ya no importaba. Años después, Derek se puso en contacto. Sospechaba que yo podría ser su hija. Ella aceptó una prueba de paternidad y se reunieron en secreto. Los resultados lo confirmaron. Después de eso, ella lo cortó por completo. Poco después, su padre, que dirigía una importante empresa familiar, intervino. No quería escándalos, ni reclamaciones, ni exposición. Organizó un acuerdo financiero discreto. Ella guardaría silencio. Derek no reclamaría derechos. El dinero se etiquetó como retención y discreción, depósitos mensuales, suficiente para vivir, no lo suficiente para escapar del escrutinio si alguien miraba demasiado de cerca.
Eso duró años. Luego falleció el padre de Derek. Los pagos cesaron. Derek no tenía ni idea de que siquiera existieran. Ella se puso en contacto conmigo no porque quisiera reconstruir nada, sino porque tenía miedo. No tenía ahorros. Pensó que yo podría ayudarla. No esperaba que yo dijera que no. Cuando me negué, se descontroló. Intenté poner a mi familia en mi contra. Pensé que si sacudía todo lo suficiente, la verdad volvería a enterrarse.